Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal. Hoy tenemos la compañía de Juan Carlos Santana, el Choco, que hace un momentito ustedes los vieron en la sesión deportiva, pero tenemos un invitado especial, Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física INEFI, con quien vamos a conversar sobre un tema interesante que es el deporte, la educación física, las escuelas, el desarrollo de los estudiantes y muchas cosas más. Bueno. Muy buenos días, Alberto. Bienvenido. Buenos días. Alberto fue el que lo convocó. Sí, buenos días, ¿Eh? Juan Carlos, Al Choco. Geraldino y don Percio. Gracias por tenerme en esta tribuna y estoy a sus órdenes, como siempre. Bueno, cuéntenos cómo va su... Perdón, pero eso, me perdona. Una pregunta. Cuando usted lo designaron director de INEFI, yo recuerdo que le pregunté al Choco, ¿y eso existe? Se lo digo con honestidad. Sí, sí. Le dije, ¿y eso existe? Y ahora, como estamos comenzando la entrevista, yo quisiera que usted me explicara y que usted le explicara al país las funciones del INEFI y lo que está haciendo el INEFI. Bueno, quiero decirle Visibilizarlo. que desde el 98 existe. Nosotros respetamos todos los directores anteriores, todas las gestiones anteriores que hicieron su trabajo. Nosotros le hemos puesto un sello nuestro en 4 meses. El INEFI es una institución más importante de lo que mucha gente entiende, porque vela por la educación física y el deporte escolar en las escuelas, en los centros educativos públicos y en los centros educativos privados. Es bueno que se sepa eso. En el Sistema Educativo Nacional. Exactamente. Nosotros cuando llegamos rápidamente hicimos un levantamiento porque no se puede hacer educación física ni deporte escolar en instalaciones que no estén en buenas condiciones. Y ese fue el primer paso de nuestro eje en los primeros 100 días. Hacer un levantamiento nacional de las canchas deportivas. Y hoy, que tenemos 4 meses en la posición, ya hemos rescatado 100 o un poquito más de instalaciones deportivas. Pero no solo eso, sino que hemos repartido ya a nivel nacional más de 6.000 piezas de utilería deportiva. Porque, así como digo lo de la instalación deportiva en malas condiciones, un profesor de educación física, que son más de 4.500 a nivel nacional, no puede trabajar con la juventud, con los niños, con los jóvenes en las escuelas y los colegios, si no tiene un balón, si no tiene un cronómetro, si no tiene un cono, si no tiene una buena portería, si no tiene una cancha, si no tiene un bate de béisbol. Entonces, esos fueron los primeros pasos que hicimos, el levantamiento de las canchas y la entrega de utilería. Después, el otro paso es la capacitación a los profesores de educación física. Llegando nosotros, hicimos inmediatamente un pequeño congreso, un foro de ciencia y técnica, donde trajimos 4 expositores y el objetivo de eso es capacitar los entrenadores. Después de eso, el pasado 9 de marzo, a propósito de la pregunta que nos hace el señor Geraldino, nosotros hicimos el Plan 2023. En el Plan 2023 consiste en la celebración de los Juegos Nacionales Escolares Deportivos en Barahona en noviembre. Se van a celebrar en Barahona como la Plaza Grande con 3 subsedes: Asua, San Juan y Bauruco. Ahí van a empezar a eliminarse con eliminatorias desde abril más de 10.000 estudiantes atletas. Y ya cuando lleguen a noviembre, después de las eliminatorias, va a haber más de 3.000 estudiantes compitiendo por más de una semana en esas 3 subsedes en 17 disciplinas. Pero también se va a celebrar el primer Congreso de Educación Física y Deporte Escolar en República Dominicana, que lo va a hacer esta gestión de gobierno, donde van a venir más de 12 expositores extranjeros en el próximo mes de abril, que ya más adelante el amigo Juan Carlos podría dar detalles aquí en el canal cuando le pasemos toda la información. Nosotros estamos haciendo un trabajo en base a un planeamiento y un plan estratégico con el apoyo de Ángel Hernández, el ministro de Educación, y principalmente el apoyo del presidente Abinader, que nos ha pedido, y quiero recalcar yo en este programa, un plan muy interesante que se llama INEFI con el barrio. Nosotros estamos acudiendo todos los fines de semana a diferentes barriadas
no solo de la capital, sino del interior. En esta versión del domingo, sería la cuarta en Los Frailes, Santo Domingo Oeste, donde nosotros hacemos un cara a cara con la juventud de las barriadas, llevándole baloncesto 3x3, el famoso juego de la vitilla, que no es más que el béisbol de la calle, exactamente, y el voleibol. La semana pasada, en el mejoramiento social, pudimos estar ahí unas 4 o 5 horas y nos acompañó Betania de la Cruz, que es una de las mejores jugadoras de las Reinas del Caribe. Que ese es otro tema que quiero agarrar de pie de amigo, de que nosotros hemos involucrado la mayoría de atletas de alto rendimiento para que no sea yo que promueva el deporte escolar, que sean ellos, empezando por Félix Sánchez, empezando por Luguelín Santos. Alberto. Y la diferente cantidad de atletas que andaban por ahí, retirados algunos y otros activos, que quieren aportarle a la sociedad, pero no tenían el espacio y han venido donde estamos nosotros. Por ejemplo, en el caso de Percio, que hace una tremenda gestión hace mucho en el tenis, que yo la he palpado, Víctor Estrella va a empezar con un proyecto piloto en Santiago, donde va a enseñar fundamentos del juego del tenis en las escuelas. Y usted me dirá, ¿y en las escuelas públicas hay canchas de tenis? No, pero como es piloto de iniciación, vamos a poner una malla en una cancha de baloncesto para que los niños y niñas vayan aprendiendo a pasar la pelota y a bolear. Pero no soy yo, ni cualquiera, Víctor Estrella, el mejor tenista que ha tenido República Dominicana, que hoy retirado en Santiago le quiere aportar a la juventud Director, dominicana. pero usted habla de 4.500 técnicos en educación física. Correcto. Que hay actualmente, pero una considerable cantidad de esos técnicos fueron despedidos o no se les pagaba. ¿En qué gestión? Digo, en la gestión del Ministerio de Deportes, porque estaban en las áreas militares, entonces no coincidían con la parte deportiva. 4.500 técnicos en educación física tenemos nosotros. Usted lo ve, señor Geraldino, usted lo ve grande, la cifra, pero cuando estamos hablando de que hay más de 12.000 centros educativos entre públicos y privados, esa ecuación dice que nos hacen falta más técnicos y monitores. En el caso que usted habla, que fue un caso que llegó a los medios, porque muchos de ellos, incluyendo atletas, sí, eran militares. Claro. Y no podían, son militares. Y son militares por el tema de que nuestro círculo deportivo, que le ha aportado muchísimo al deporte, hay que decirlo, le ha aportado muchísimo al deporte, no podían ocupar posiciones administrativas siendo militares. Y aparentemente por eso el MAP, que es un tema un poquito muy técnico, que yo creo que se podría ir el programa hablando de eso. Entonces, por eso algunos fueron excluidos, otros. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros hemos logrado, y yo quiero hacer hincapié en eso, de que esos atletas se sientan cómodos. Por ejemplo, ahí hay unos videos que ojalá lo puedan poner en pantalla, aprovechando la cobertura nacional de Telemicro, de llevar clínicas de judo a las escuelas públicas, pero no con un atleta que está empezando, sino con María García, que fue campeona panamericana en la Unión Panamericana de aquí de la capital. Ahí están las pantallas. Y en Vallaguana llevamos el judo. Pero inmediatamente terminó la clínica, 7 niños se dirigieron al Centro Olímpico a inscribirse en judo cuando vieron la clínica en la escuela Unión Panamericana y en Vallaguana también. Menciono Vallaguana porque Vallaguana hoy es el alma del deporte. De ahí últimamente han salido los principales atletas medallistas en República Dominicana. Alberto, usted ha mencionado ya la cantidad de centros escolares del país. Y yo que soy del campo, incluso de zona apartada, donde creo que las cosas siempre son más difíciles que ocurran, yo en la escuela hice béisbol, hice voleibol, incluso fútbol. Sí. Europeo en Laguna Salada, sin instructor porque no había, nosotros dando patadas a los locos. Eso estamos hablando del año 68 hacia atrás. Es decir, el deporte estaba en la escuela, en las escuelas. Sin embargo, aquí tenemos 37 disciplinas deportivas organizadas y el Estado aporta recursos a esas 37 disciplinas. Que están federadas.
que están federadas, organizadas, que son las que forman los atletas. Y el deporte en las escuelas, que es lo que se procura en INEFI es provocar, digamos, esa hambre deportiva para que los muchachos vayan a la cancha. Sin embargo, yo siento que eso conceptualmente no es parte integral del sistema educativo nacional, que tal vez la gran tarea y la gran decisión de carácter política, como políticas públicas, porque posiblemente usted haciendo los esfuerzos, motivar los esfuerzos, si no hay la decisión de que el sistema tenga el deporte de manera troncal, es difícil que lo podamos incorporar, ahora como mismo, el Estado lo tenía. Ahora mismo hay una voluntad política para eso. No hay, para mí, hay pocas instituciones que tienen tanto impacto social y sensible como esta, porque nosotros estamos impactando niños desde los 6 años hasta los 17 que salen del colegio. Pero esos niños tienen padres, tienen tíos, tienen abuelos. Cuando usted hace un evento deportivo, va todo el mundo. Entonces, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho acuerdos con federaciones como atletismo. El sábado tenemos el Festival de Atletismo Nacional que empieza en San Cristóbal. Pero la semana pasada estuvimos con el Festival de Boliche, donde habían colegios privados y públicos, ahí en La Bolera, aquí en La Lincoln. Ya también vamos a hacer el rally de béisbol. La Liga de Baloncesto Colegial, donde salieron jugadores como Ángel Luis Delgado, que fueron a la NBA y que son parte de la selección, que no se estaba haciendo porque un patrocinador paró el patrocinio con la pandemia. Esa liga va a ser auspiciada por nosotros y de ahí salen grandes talentos que después van al alto rendimiento, que es lo que usted se refiere. Y en el caso del béisbol, que el presidente me ha acentuado mucho el béisbol por ser el deporte rey, aquí hay escuelas que tienen play, pero estaban deteriorados. Nosotros hicimos un levantamiento y después de un acuerdo con los Yankees de Nueva York, la oficina de aquí de República Dominicana, nosotros vamos a sanear y a remozar, por ejemplo, el oratorio María Auxiliadora, en el María Auxiliadora en la circunscripción 3, que ahí hay 4 estadios en uno de pequeñas ligas. Pero el José Joaquín Pérez de San Pedro de Macorís, que está al lado de una escuela, también lo vamos a lograr. Y el Francisco de Rosario Sánchez, que está en el centro de San Juan de la Maguana, en el centro, no es con una escuela afuera de San Juan, que tiene un play también de pequeñas ligas y softball, también lo vamos a impactar. ¿Cuándo vamos a reparar el estadio de la Normal? Bueno, el estadio de la Normal... Que es tal vez el estadio más histórico del país. Esa pregunta, si usted me la está haciendo, lo que pasa es que la jurisdicción, y eso es bueno que se sepa, porque hay... Y yo entiendo. No, pero esa no es una tarea suya, obviamente. La jurisdicción del INEFI no es... Yo quisiera, inclusive, voy a decir algo que voy a hacer un poquito más abierto por la comodidad que me siento aquí. Cuando la alcaldesa actual, mi amiga Carolina Mejía, estaba en campaña, yo le dije que uno de los puntos importantes para impactar era el Estadio La Normal, pero no el Estadio La Normal, no. Era hacer un centro deportivo porque ahí confluyen 19 barriadas de la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Ahí está al lado Villa Consuelo, Villa María, Capotillo, el ensanche Luperón. No, ahí está Villamella, está la 17, hay una línea de metro. Por eso, exactamente. Pero yo lo que le decía a ella, Percio, es que en vez de hacer el estadio, remozar el estadio, hacer un centro deportivo, pero principalmente un museo. ¿Tú sabes por qué? Pero déjeme decir ¿Sabes por otra qué? cosa. Porque en ese play, que eso no se ha comunicado aquí mucho, en ese play jugaron grandes luminarias del béisbol de grandes ligas. Ahí vino Jackie Robinson. Bueno, ya déjalo ahí. Con Jackie Robinson tú tienes todo. Ahí vino Y Jackie Juan Robinson. Marichal y Yuvin Olivo picharon ahí. Pero hay algo más importante. La primera vez que se sintió cómodo. Pero hay algo más importante que todo eso, Alberto. Sí. Que ese estadio es parte del sistema educativo nacional. Sí, porque está el Juan Pablo Duarte. Del deporte, porque eso se hizo para el liceo Juan Pablo Duarte, que era la escuela de la Normal, Es correcto. donde se formaban los Es correcto. profesores. Es decir, ese rastro es que la dictadura le hizo a cada escuela. Y yo que me estudié en el campo, mire, yo estuve en un play en la Oaxaca, cuando estaban los cuartos, puse una escuelita y había un play. Mandaron a Villeliza, después la próxima comunidad, séptimo, octavo, había un play. Cuando vine a Laguna Salada a estudiar, había un play. Precisamente. Y mire, Director, pero de play. hay un asunto que yo quisiera preguntar. Sí, Mire, adelante. Usted, cuando comenzó, decía, y ciertamente, nosotros tenemos casi 12.000 escuelas entre colegios y escuelas privadas. Correcto. Son
11.800 y pico, algo así. El asunto es, no se puede hacer algún mecanismo entre educación, el Poder Ejecutivo, el INEF y el Ministerio de Deporte, que cada escuela que se construya en República Dominicana tenga por lo menos una cancha o un estadio o un play. Porque todo el mundo sabe aquí que el béisbol es nuestro deporte preferido, pero ¿cuántos miles de escuelas no hay que no tienen instalaciones deportivas? Eso es muy correcto, lo que usted ha dicho. Y qué bueno que sea usted que lo ponga en la palestra o en el tapete, porque es una inquietud del presidente. En los últimos 20 años, el 90%, el 95% de las escuelas que se han hecho en República Dominicana tienen una cancha mixta de baloncesto y voleibol. Pero como usted bien dice, no tienen play. No tienen play. Las escuelas que tienen play datan de los 70, de los 60. Más para atrás. Mucho más para atrás. ¿Por qué? Bueno, ahí está la zafra de los Minas, que esa es otra que tenemos en agenda también impactar, que en Santo Domingo Este, donde Ahí está la Norma Díaz, una liga emblemática no de la capital del Gran Santo Domingo, del país. De ahí han salido grandes ligas, de la Norma Díaz. Y está en una escuela pública. Ese play es de un centro educativo del gobierno. Es una pena, Geraldino. Es más, yo creo que aquí en la capital, los únicos dos centros que tenían buenos estadios era el de la Normal, el Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Y el Oratorio María Auxiliadora. No, y el de aquí, el de Unión Panamericana, que yo no sé por qué razón ni por qué motivo utilizaron el estadio que había ahí para hacer otras cosas. Usted y yo estamos conectados. Ahí, que era un tema que por el tiempo se me iba a pasar, yo logré que me aprobara el ministro de Educación el primer centro deportivo escolar metropolitano. Ahí va a haber un play de pequeñas ligas, a propósito de lo que dice don Geraldino. Pero ahí va a haber una pista de atletismo de 60 metros. Ahí, en esa Unión Panamericana. Y usted dirá, ¿por qué la Unión Panamericana? Primero, lo emblemático que es el liceo. Segundo, la ubicación estratégica, al lado de todas las avenidas principales del país. Y tercero, la cercanía con el Centro Olímpico. Porque nosotros lo que tenemos que formar atletas para que después se entregarse al alto rendimiento. Ya esa propuesta, que es una idea de esta administración, ya está aprobada y la vamos a lograr, lo vamos a invitar. Yo tengo mucho deseo, y quiero decirlo aquí, y tengo mucho compromiso con el país primero y con lo que yo he hecho toda mi vida, que es estar cerca del deporte. Y yo no sabía lo bonito que era el INEFI, porque yo el INEFI lo leí en los periódicos, cuando yo... Lo veía de lejos. Lo veía de lejos en los medios. Había asistido a Juegos Nacionales anteriormente, pero lo que yo he podido palpar, y también quiero decir que yo he tenido, en los 4 meses que tengo, yo he tenido el apoyo del presidente. El presidente está pendiente. Alberto, ¿cuántas disciplinas de las 37 que tenemos organizadas se practican en las escuelas? Sí, eso es otra buena pregunta. Hay disciplinas curriculares que mucha gente la conoce, empezando por el baloncesto, que no se queda en ninguna escuela, el más practicado, seguido por el voleibol, el ajedrez también. ¿Pero ¿y qué sentido está el tiene, atletismo ¿y qué también. sentido tiene que la escuela adopte de las 37 4 disciplinas? Sí. Cuando cualquiera de las disciplinas que el Estado, porque el Estado invierte dinero en cada una de esas disciplinas, puede ser practicada. Decía Geraldino, El sentido de lo que decía Geraldino ahora, que hay poco espacio para la práctica. Muchas escuelas sin cancha, pero hay muchos deportes. Pero además, Percio, hay otra cosa. Pero hay muchos deportes que no necesitan canchas. Exacto, por ejemplo, el ping-pong. Tú lo puedes jugar en este pedacito de aquí a ahí. Bueno, ahí hay unas imágenes. El ajedrez, tú lo puedes jugar de aquí a ahí. El ajedrez curricular. Pero hay unas imágenes de Vallaguana esta semana, que estuvimos en Vallaguana. Esta semana hemos estado en Vallaguana y en Moca, en Veragua, en Caimito, en San Víctor. Pero las imágenes de Vallaguana, a propósito del ping-pong, nosotros fuimos con Blanca Iris Alejos a Vallaguana. Ella fue la primera raqueta en la década de los 80, junto con Brígida Pérez, medallista centroamericana y del Caribe, La Habana 82, Santiago 86. Ella se fue a vivir fuera. Cuando llegó, me dice que quiere aportar. La clínica que dimos en Vallaguana con un muchacho que es de la selección nacional, que tiene 15 años, fue extraordinaria.
llevándole el ping-pong al salón de actos de la escuela. Pero no solo que la llevamos a ella habló, porque nosotros hacemos charlas en las escuelas con los atletas de alto rendimiento ya retirados, para que promuevan el deporte, incentiven la práctica del deporte, sino que dejamos 2 mesas de ping-pong nuevas también, porque no había mesas en Pero lo Bayamón. que quiero... Porque aquí- cuando yo llegué a esa escuela, y ustedes dirán que es un discurso político, y no es político, es que me llega al corazón. Bueno, pero... La mesa estaba debajo de una mata, bajo agua, sol y sereno. Nosotros llevamos 2 mesas nuevas y la pusimos en un salón de actos porque no le puede caer agua a una mesa de ping-pong. Y la tanda extendida ahí se aplicaría muy bien. Porque cuando un joven claro, después del mediodía, un joven después del mediodía, ¿qué mejor Mira, puede yo hacer? creo que esa es la Yo diría imagen. que practicar deporte. Pero Juan que- Carlos, lo que yo creo no- que esa es la lo imagen. que no Mírala ahí, veo- mírala ahí, Geraldine. Ahí está. sí, Mírala ahí. Ahí está. Alberto, pero lo que no veo que tenga sentido es que usted tenga 4 asignaturas curriculares Sí. cuando tiene 37 disciplinas. Bueno, Cuando el deporte, si usted tiene una escuela en Barahona que lo que se pueda dar es fútbol, sí. es fútbol. Sí, y el fútbol cumple también, el el deporte. fútbol también es Por lo curricular. que usted le está diciendo a los estudiantes, bueno, esas 4 disciplinas son las que Lo que validan pasa, Percio, su lo que tarea. ahora estamos nosotros logrando, y tú puedes ser una persona que puede hablar con mucha propiedad de eso. Estamos logrando acuerdos con las federaciones. Ya tenemos acuerdos con la Federación de baloncesto. Lo que estamos haciendo con el ajedrez a nivel nacional es impresionante. Que es importante. Masificándolo en las escuelas, es impresionante lo del ajedrez, desde que nosotros llegamos. Estamos haciendo acuerdos con la Federación de Baloncesto también. Hicimos acuerdos con la Federación de Boliche. Estamos haciendo un acuerdo con la Federación de Bádminton. Y yo sé que vamos a lograr un acuerdo con la Federación de Tenis también. Porque queremos hacer acuerdos, don Geraldino, con todas las federaciones, porque queremos montarnos en la plataforma de las federaciones para desarrollar el deporte Hay una escolar. pregunta que yo no quiero dejar de hacerle, porque a lo mejor, qué sé yo, no sé, de alguna manera podría ser alguna iniciativa. Nuestro país tiene el privilegio de tener una academia de cada una de las 31 Grandes ligas. equipos, de las 30 academias que hay en Estados Unidos. Y cada academia de esa tiene una serie de estadios de play. Y bonito. Pero además, hay una cantidad de peloteros dominicanos que tienen su propia academia y sus propias instalaciones deportivas. ¿No se podría llegar a algún acuerdo también con esa gente para ver de qué manera el INEFI podría utilizar de alguna manera? Usted y yo seguimos conectados. Nosotros, la gestión nuestra, es la primera vez en la historia que el INEFI hace un acuerdo con una organización de Grandes Ligas y fue con los Yankees de Nueva York. Los Yankees son los que van a remodelar el oratorio Mario Auxiliador, el play. Y después de eso vamos a poner máquinas de bateo en las escuelas. Ahora, Oye eso, qué interesante, a propósito de lo que usted dice, que eso no se ha hecho nunca. Máquinas de bateo en las escuelas que no hay estadio y quienes van a trabajar la mecánica de bateo con los niños a una velocidad gradual, con un casco, son los monitores, los Ahora, coaches de Grandes Ligas, que van a entrenar también los monitores de béisbol de las escuelas. Alberto. Ya eso se hizo. A propósito, usted y yo estamos conectados porque es lo mismo. Alberto. Ahora bien, la MLB, ayer recibí un correo de Jerry Pérez, quien quiere involucrarse en la parte también de entrega de utilería, de charla. Y esta semana, no, la otra, vamos a la Academia de Luis Polonia en Santiago, donde Luis me llamó y se puso a la orden para poner su academia a disposición, para que todas las escuelas de la región del Cibao puedan por día ir a la academia de él y que su coach y él lo entrenen a los muchachos. Ahora, eso en Santiago, la academia de Luis Alberto, se ha promovido poco, es grande Alberto, y buena. los otros días el presidente me invitó a que lo acompañara Sí. a Manzanillo. Y me fui en una avioneta de aquí del Joaquín Balaguer y aterricé allá en la pista. Cuando yo salí, me fueron a buscar, salí de la... Cuando veo que me sacan del aeropuerto, es una callecita medio fea. Y como que registré el dato. Cuando regresaba para regresar a Santo Domingo, entonces le presté más atención a la callecita. Pero cuando voy entrando al área de la pista, veo que dice un letrerito, Aeropuerto Osvaldo Virgil. Sí. Qué bien. Pero cuando miro a la derecha, justo a la entrada, veo un play de pelota, de tartalado, de tierra, pero
roto, Malas desbaratado. Y yo digo, usamos el nombre de este hombre que vive en Montecristi, que es el primer pelotero dominicano que abrió la puerta a Major League Baseball para hacerlo. Sin embargo, no podemos tener en condiciones un play de tierra en condiciones para que los muchachos de Montecristi jueguen pelota. Y de Montecristi menciono Juan Marichal, Cooper Town, Guayubín Olivo, Tony Chichi Peña. Olivo, Tony Peña, Nelson Cruz. Fíjese la figura, todas esas figuras desde tantos tiempos. Osvaldo Virgil, que vive en Montecristi. No se ha ido nunca. No se ha ido de ahí. Correcto. Y usamos su nombre, pero sin embargo, ni la alcaldía, ni el ministerio, ni nadie repara un pequeño play de tierra. Precisamente, hablaste de Montecristi. Nosotros fuimos a Montecristi con Nelson Cruz y él preocupado por las escuelas de Montecristi junto con la La gobernadora. gobernadora es hermana Que del... es su hermana, y pudimos impactar 6, 7 escuelas allá. La pusimos muy bonita, entregamos utilería. Pero eso que tú dices, si tú me preguntas a mí, lo de Virgil, yo te digo que yo haría lo que hicimos con los Yankees, pero ¿tú sabes con quién lo haría? Con el primer equipo de Virgil en Grandes Ligas. Ellos no se van a negar de apadrinar, como hicieron los Gigantes de San Francisco, en el play Hermano Jalou, que está metido en una escuela en el 12 de Jaina, que de ahí fue que salió Adrián Beltré. Lo apadrinaron y es un modelo. Yo creo que la organización donde trabajó Virgil, que trabajó en varias, incluyendo los Metros últimamente, no se van a negar a remozar un play que lleva su nombre en Montecristi. Es una iniciativa, a propósito de lo que decía don Geraldino, y también una iniciativa del presidente, de hacer la famosa APP, que es la Alianza Pública-Privada. ¿Y qué mejor APP en el deporte que las organizaciones de Grandes Ligas que operan aquí en República Dominicana? Alberto, se nos acabó el tiempo. No, y gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí, yo creo que con ustedes podemos hablar de deporte mucho tiempo, porque Yo creo que a pesar de que el especialista y el analista es mi hermano Juan Carlos, estamos hablando con un conocedor como es Geraldino y con un presidente de una federación como es don Y Percio. Geraldino inició como cronista deportivo su carrera. No, Trabajé con Danilo Domingo y con el papá de Américo Celado. Y Chelo gozando, Danilo Domínguez. Exacto. Gracias, señores. Gracias. Alberto, un placer tenerte acá. Señores, damos una pausa y volvemos.